Jesús, aleluya, para traernos el mensaje de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, y el tiempo es suyo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Gloria a Jesús. Versículo 3 en adelante. Ténganse enfrente los hermanos que están atrás, por favor, para que estemos más cerca, para escuchar más claramente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Bendito Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice así: Aleluya. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Gloria. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable en esta noche. Gloria a Padre, Jesús. buen Dios, en el nombre de Gracias te damos, Jesucristo, oh Dios Todopoderoso. tu Hijo amado, Señor, Gracias venimos te delante de damos, tu oh Dios presencia en esta hora, Padre, Gracias. pidiéndote, Dios mío, que nos hables en esta noche, Padre, que uses mis labios, Dios mío, para gloria de tu nombre, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, lo pedimos, ya que sabemos que hay necesidad siempre en nosotros de usted, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, pedimos, Padre, la presencia de su Espíritu Santo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de los corazones, Padre, que sean tocados, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Y que esta palabra, Dios mío, sea, Padre Santo, de bendición a cada uno, Padre, de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Dios, atamos todo mal espíritu en el nombre de Jesús. Todo demonio lo atamos y lo reprendemos por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, Padre. Te damos gloria en esta noche. Te damos honra, Señor, por siempre tú vives. Tú vives y reinas, Señor. Levanta la fe, Dios mío, el que está perdiendo la fe. Renueva, Dios mío. Exhorta, Dios mío. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús lo pedimos. Señor bendito, Gracias, Dios amado, agradarte sin fe. para tu gloria, Padre. Precioso Dios, en esta Puede hora. tomar asiento. Gracias. El tema de esta noche: milita como un buen soldado de Jesucristo. Gloria a Jesús. Milita como un buen soldado de Jesucristo. Aquí en la tierra hay soldados, Gloria a Jesús. y los soldados que hay acá en la tierra, ellos son instruidos, son preparados, los entrenan con ejercicio físico, los entrenan también a saber usar un arma, un misil, una pistola. Los entrenan también para que ellos sepan cómo escapar en un caso donde ellos fueran emboscados. Los entrenan también cómo resistir en un campo desértico. Los entrenan cómo resistir en un pantano. Los entrenan también cómo resistir en una turbulencia, en un mar, por ejemplo. Los entrenan para que ellos puedan resistir en cualquier situación o circunstancia. Y ellos son capacitados a través de una carrera que ellos estudian. Algunos estudian, puedo decir, 3 años, otros estudian más, pero cada uno de ellos son capacitados
para una batalla, para que cuando ellos tengan que enfrentarse a una guerra, ellos sepan cómo sobrevivir en esa guerra, en esa batalla que ellos van a pelear. Nosotros, los que creemos en Jesús, somos soldados de Jesucristo. Amén, amén. No importa si es un género mujer o género femenino o masculino, somos soldados de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Jesús. Y tenemos que ser un ejército preparado. Vive Dios. Preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Constantemente el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía que él tenía que ser un buen ministro de Jesucristo. Con palabras nutridas le decía. Le decía que tenía que dar una buena palabra al pueblo que él iba a predicar. Y le decía el apóstol Pablo a Timoteo: exhorta, instruye, redarguye, enseña la palabra de Dios. Que nadie tenga en poco tu juventud, le decía el apóstol Pablo. Porque Timoteo era un joven él. Yo no sé, la Biblia no dice exactamente, pero quiero imaginar que era un joven alrededor de 20 a 30 años. Pero el apóstol Pablo lo capacitó, lo preparó. Entonces él estaba instruido para enseñar al pueblo la obediencia hacia Dios, para exhortarlo a que vivieran una vida en santidad, en integridad delante de Dios. El apóstol Pablo lo entrenó para que él les enseñara a amar a Dios. Y realmente ahorita en estos momentos nosotros necesitamos aprender a Dios, a amar a Dios. Vive Dios, aleluya. Necesitamos que alguien nos enseñe la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces no la logramos entender, pero Dios siempre usa personas para que nos las enseñen. O muchas veces algo que no entendamos, el Espíritu Santo nos lo enseña. Pero está capacitándonos Dios para que seamos buenos soldados de Jesucristo. La verdad que en estos momentos estamos viviendo una crisis verdaderamente de hombres eficaces de Dios. A veces por no haber una buena preparación en el campo, en el terreno espiritual. Muchas veces se conoce muy poco acerca de lo espiritual y se conoce más de lo terrenal. Y lo del camino de Dios no es terrenal, es espiritual. La palabra de Dios dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Pero el hombre espiritual entiende todas las cosas y él no es juzgado por nadie, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo entrenó a Timoteo, pero en esta versión donde acabamos de leer, en donde comenzamos leyendo, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tal vez Timoteo no quería sufrir penalidades, no quería sufrir rechazos, no quería sufrir tal vez lugares o momentos de dificultades, o no quería estar en lugares de dificultades, puedo decirle la palabra. Y Pablo le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Le dice: tú soporta pruebas, tú soporta rechazos, tú soporta qué dirán acerca de ti, tú soporta los que contienden en contra de ti por predicar la sana doctrina. Y en estos días finales, Iglesia de Jesucristo, hermanos presentes, tenemos que nosotros vivir diferente al mundo. Aunque estamos en este mundo, no podemos vivir de igual manera que el mundo. El mundo dice: tú me la haces, tú me la pagas. Y la palabra de Dios dice: si alguno te da la mejilla, ponle la otra mejilla. O sea que si alguno te hace el mal,
tú le hagas el bien. Eso es sufrir penalidades. ¿Y dónde es el terreno donde nosotros nos estamos preparando aquí? Porque usted viene a oír la palabra de Dios aquí para que cuando le pase esas situaciones afuera, usted no reaccione haciendo lo mismo. Por ejemplo, viene alguien y le insulta. Usted tiene que bendecir a esa persona. Y de esa manera usted está sufriendo penalidades como soldado, como un buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Por ejemplo, viene alguien y le roba. Usted tiene que bendecir a esa persona y orar por ella. Viene alguien y le hace cualquier cosa mala. Usted tiene que hacerle el bien a esa persona. Porque eso la palabra de Dios lo enseña. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Y lo que pasa ahora muchas veces es que las personas dicen, no, yo me vengaré. Y dice Dios, no, yo pagaré, dice el Señor. Gloria a Jesús. Un buen soldado de Jesucristo, él deja que Dios pelee por él. Aleluya. No él pelea, él deja que el Señor pelee. Entonces la palabra de Dios nos enseña que peleemos como buenos soldados de Jesucristo, Gloria a Jesús. Aleluya. venciendo el mal con el bien. Gloria a Cristo. El mal está en todas partes, hermanos, hermanas. Gloria a Jesús. El mal está en casa, el mal está en iglesia, está en el mundo, está en las calles. El mal ya está en todos lados de esta tierra. Pero nosotros tenemos que ser buenos soldados preparados para no caer en el mal. Jesús dijo una ocasión, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si al mirar algo tú que te va a afectar en tu intimidad, tu comunión con Dios, saca tu ojo de ahí, no lo veas. Preferible que tú sigas teniendo una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, a que tú pierdas esa buena relación con Dios. Ninguna persona que se aparta de Dios o tiene una mala relación de Dios le va bien. La palabra de Dios nos enseña de diferentes hombres de Dios que dejaron a Dios y el desenlace fue muy drástico, muy triste. Ejemplo, el caso de Saúl, el rey Saúl, que dejó a Dios y tuvo una muerte horrible y un desenlace muy triste. Muchas personas están viviendo eso, que se están apartando de Dios y no les está yendo nada bien, Aleluya. o la conclusión final no les va bien. Entonces, como buen soldado de Jesucristo, tenemos que estar preparados para hacer el bien. Gloria a Jesús. Así como el ejército terrenal de aquí en los países del mundo es un ejército preparado para las guerras, para sufrir cualquier situación y vencer. Así tenemos que ser nosotros, buenos soldados de Jesucristo. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Una vez miraba un comercial en televisión de un soldado en un país de Europa, y él estaba firme así, con los ojos abiertos hacia el frente, y pasaba la gente y le hacían los ojos así, y él seguía mirando hacia el frente. Aquí en este camino tú tienes que mirar hacia el frente a Jesucristo, porque va a haber estrategias que el diablo va a usar en tu vida para que tú no veas a Jesucristo, para que tú veas a los problemas que están sucediendo alrededor de ti y tú dejes de ver a Jesucristo. El diablo va a usar a personas para que te traten de meter cosas en tu corazón, resentimientos, odios hacia las personas de la iglesia o hacia las personas de alrededor,
Señor, el diablo va a querer usar cualquier circunstancia para que tú dejes de mirar hacia el frente. Ese soldado, cuando pasaba la gente y le pasaban las manos o le hablaban, él no miraba, porque a él le habían comisionado que él tenía que cuidar la puerta de cualquier atentado que pudiera venir en contra de ese lugar que él cuidaba. Gloria a Jesús. Ese era su trabajo y estaba preparado. ¿Cómo estás tú? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para sufrir penalidades por el nombre de Jesucristo? Si no estás preparado, pide a Dios que te prepare. Aquí nosotros te preparamos con la teoría, con la palabra, con la enseñanza, pero afuera tienes que vivir la práctica, donde de repente el patrón te va a decir, ¿sabes qué? Tú hiciste mal trabajo, y aunque tú no lo hayas hecho, o sabes que tú hiciste esto y tú no lo hiciste, pero ahí es donde tú tienes que mostrar tu buena cara, con buen humor, como buen ministro de Jesucristo, con amabilidad, con frutos del Espíritu, como dice la palabra de Dios, que los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, bondad, fe, amor. Contra tales cosas no hay ley. O sea que el buen ministro de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo, tiene buenos actos en momentos que es atacado. ¿Está entendiendo el tema de esta noche? ¿Estás preparado para hacer lo bueno? Y muchos se está viendo ahorita en la iglesia eso. Que vienen las personas y lo atacan a los hermanos y ellos hacen lo mismo. Error. Si alguien viene y te hace daño, no hagas lo mismo. Cero venganza. Cero resentimiento en tu corazón. Cero odio en tu corazón. Vive Dios. Cero envidia a alguien que está triunfando en las cosas de Dios. Vive Dios. Y un buen soldado de Jesucristo se prepara en este terreno aquí, donde escucha la palabra de Dios, para que cuando viva esa situación allá afuera, no caiga en ese error. Y mucha gente lo está haciendo, metiéndose en chismes, metiéndose en contiendas, en pleitos, en enredos que a nosotros no nos incumben. La Biblia dice que ninguno que milita en este camino se enreda en los negocios de este mundo. Los negocios de este mundo son toda esa falsedad. La envidia, el enojo, el odio, el pleito, el amor al dinero, el amor al mundo. Nosotros no nos podemos enredar en eso. Porque si nos enredamos en eso, nos quedamos. Nosotros tenemos que cada día más acercarnos a Jesucristo. Denle un aplauso a Él en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Dice el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si estabas enredándote en negocios de esta vida, desenrédate de ahí y acércate más a Jesucristo. No te enredes en los problemas de esta tierra. Que no te cautive lo que la televisión dice. La televisión dice que hay crisis, dice que hay muerte, dice que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. La gente que está con Dios, todo le saldrá bien. Aún lo malo que le suceda. Gloria a Jesús. José, en Egipto, en el capítulo 37 de Génesis, él era un buen soldado de Dios. Dice la palabra de Dios que ese hombre sufrió maltratos, sufrió desprecios, sufrió encarcelamiento, pero él no se enredaba en las cosas del mundo. Sufrió persecución de una mujer que quería estar con él, que él fornicara con ella, y él no se enredó en eso.
porque él tenía puestos los ojos en Dios. Gloria a Él le dijo a esa mujer, cuando esa mujer trató de ir a enamorarlo para acostarse con él, le dijo: no, ¿cómo yo pecaría contra Dios haciendo ese mal? Porque le importaba lo que Dios pensaba. Aleluya. Imagínate que te saliera una tentación de cualquier tipo. Tú tienes que honrar a Dios. Que un jovencito, un hombre, quisiera meterse contigo, tú tienes que obedecer a Dios. Tú no puedes enredarte en las cosas de este mundo, porque eso te va a llevar a apartarte de Dios. Sí, es, aleluya. ¿Cuántos hombres no hay? Yo estaba en el camino de Dios. ¿Y por qué te saliste? Es que conocí una mujer y caí con ella. O viceversa, hermanas. Yo estaba en el camino de Dios, pero conocí un hombre y caí con él en pecado. Y ahora estoy apartada. Porque se enredaron en los negocios de este mundo. La iglesia no se enreda en los negocios de este mundo. La iglesia se enreda más en la presencia de Dios, más en la gloria del Señor. Alabado sea Dios en este momento y por siempre. Se enreda más en buscar a Dios. Se enreda más en la casa, se acerca más en la casa, a traer más, llamar más a Dios, invocarlo más a Dios. En vez de meter el mundo a la casa, las vanidades de la tierra, se mete más palabra de Dios, se mete más oración, se mete más ayuno, más alabanza a la casa de Dios, a la casa tuya. Señor bendito. Las iglesias, ¿por qué están perdiendo la presencia de Dios? Porque cada día meten el mundo. Así es, aleluya. Cuando ve Dios a una iglesia que está acercándose más a Él, Dios manifiesta su gloria. Gloria. Pero las iglesias cada vez se están metiendo más el mundo. Hay iglesias que han metido el Halloween. Ay, Padre. Esa basura es del diablo. Hay iglesias que han metido de todo. Han metido podredumbre a la casa de Dios. Hay matrimonios que meten la pornografía a sus matrimonios. Hay matrimonios que meten al odio. Hay jovencitos que meten las cosas de este mundo. Gloria a Jesús. Hay cosas que no podemos meter como buenos soldados de Jesucristo. Iglesia, tenemos que cuidarnos en estos momentos finales. Yes, aleluya. No te enredes en nada de este mundo. Apártate. Si tú ves hermanos en la iglesia que están chismeando, que están contendiendo, que tienen pleito, tú no te metas en eso. Tú sé apartado. José, sus hermanos eran malos. Habían asesinado. Eran personas que hacían lo malo, robaban. Los hermanos de José le mentían a su padre, jugaban, hacían los vicios que había en ese tiempo. Pero José se apartaba siempre y por eso no lo querían. Tal vez no te van a querer en una iglesia, tal vez no te van a querer en una casa, tal vez no te van a querer en la escuela, porque tú te estás apartando de lo malo. Pero Dios te va a amar, Dios te va a bendecir, te va a ir bien. Denle el aplauso a Él. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta tierra, con el fin de agradar a aquel que lo llamó. Así es, aleluya. Si tú quieres agradar a Dios, no te enredes en las cosas de esta tierra. Si tú quieres agradar al Señor, acércate más a Él. Gloria a Jesús. Si tenías media hora de intimidad diario, de comunión con Él, de hablar con Él, duplícalo a una hora. Gloria a Jesús. Que las cosas de esta tierra no te aparten de Dios. Oh, Y eso está sucediendo en la iglesia. La gente ya no ora. La gente ya no ayuna en las iglesias. Son una bola de glotones. La gente ya no le gusta ir a cantar a Dios. Ya no cantan. Se pasan peleando, discutiendo unos con otros, con odio, hablando de los otros hermanos, levantando falsos chismes. Ya no hay misericordia, ya no hay amor.
Pero nosotros tenemos que marcar una diferencia. Gloria a Jesús. Dale el bien a alguien. Si una botellita de agua le regalas a alguien, en la calle, en el trabajo, en la casa, donde sea, Dios te lo va a pagar bien. Cada uno de nuestros actos que estamos haciendo en la vida diaria están siendo escritos y grabados por el Señor. Gloria El a bien Jesús. que hagas para alguien te va a ser para ti. Sí, Señor. Si tú le haces el bien a alguien, va a ser para ti. Sí, Padre. Dijo Jesús, como quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes. Sí, Señor bendito. Gloria a ¿Quieres que las personas te hagan el bien? Hazles el bien. Gloria a Jesús. ¿Quieres que las personas te saluden? Tú salúdalas. Simplemente porque las personas están acostumbradas o han visto que todo el mundo las trata mal. Y dicen, bueno, todo el mundo me trata mal, yo creo que esta persona también. Pero cuando ellos miran que tú les haces un bien, dicen, esta persona es diferente, es distinta. Así es, aleluya. Yo tengo muchos amigos mundanos que me dan el brazo, que me dan abrazos. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido a amarlos a ellos. Sí, Señor. Yo también, papá. Yo sé que ellos viven su vida apartada de Dios. Sí, Señor bendito. Yo siempre les muestro el amor de Cristo. Lo he empezado a hacer y me ha funcionado muy bien. Gracias, Jesús. Y algunos de ellos me los he ganado para el Señor. Han ido a mi iglesia. Me han permitido que ore por ellos. Gloria a Jesús. Pero hay gente que dice, no, fulano, yo no me voy a juntar con él. Porque esta persona es esto y lo otro. Es borracho, es drogo, es loco. Sí. Nosotros ya sabemos lo que las personas del mundo hacen. Pero con lo que nosotros llevemos del amor de Cristo, podemos ganárnoslos a ellos. Gloria a Amén. Jesús. Pero tenemos que militar como buenos soldados de Jesucristo. El apóstol Pablo siempre le decía a la iglesia, yo no les digo que no se junten con los pecadores de esta tierra, que no coman con ellos. Dice, porque si eso quieren hacer, sería necesario que salieran de la tierra. No, dice. Siempre el apóstol Pablo decía que se ganaran a los del mundo. Dice, yo me he hecho a todos para ver si de algún modo me gano a alguien. Jesucristo comía con pecadores, con prostitutas, comía con homosexuales, lesbianas, comía con todo tipo de gente. La diferencia es que él no hacía lo que ellos hacían. Él no se emborrachaba, ¿sí? Él no mentía, él no hacía nada de eso. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vive Dios. El evangelio es un evangelio de sufrimiento, Sí, amén. pero es momentáneo nada más. Ya falta poco. Sí, amén. No te enredes con los negocios de esta tierra. Oh, No te enredes con lo que está sucediendo en la televisión. Ya lo sabemos lo que está pasando. No te enredes con lo que está sucediendo en la farándula. No te metas en esa basura. Salte de ahí. Sí, amén. La farándula, eso es del diablo, es del mundo. No te enredes con lo que está pasando en este momento en el mundo. Sí, amén. Hay cristianos que ahorita andan encantados con el fútbol, que hasta dejan de comer, que hasta se van a los estadios a gritar. Ay, gritan más que en la iglesia. oh, santo. Sí, Señor. Gritan gol con todas sus ganas. Sí, Padre. Dios hace unos días me mostraba a mí, a cristianos que estaban dentro de la iglesia, que un árbitro estaba pitando y todos ellos en shorts, en línea, dentro de la iglesia, porque están en la iglesia y están con el pensamiento del fútbol. Ay, Esa basura es del mundo. Hay cerveza, hay droga, hay todo tipo de vicio, hay pleito. Hay gente que ahí saliendo de ahí salen y quedan bañados en sangre tirados afuera de los estadios. Y los que han ido aquí lo saben. Sí, Eso no es de Dios. vive Dios. Cada quien. Cada quien. Así como dijo Josué. Bueno, ustedes han decidido servir si ustedes quieren servir a los dioses paganos, sirvan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Dijo Josué. Gloria a Dios. Amén. Vive. Cada quien.
Yo nomás le tengo que decir la realidad, lo que está pasando. Si usted quiere, váyase allá a un mundial. Si le dan un botellazo, pues ni modo. Ahí viene nada más para que lo oremos por usted. Porque ahí sobran botellazos, como la cantina. La cantina, eso es lo que sobran. Botellazos, los aventaban así. Pasaban por cerca de la cabeza de uno. Porque esos son negocios de este mundo. En la iglesia no te van a dar un botellazo. Si tú no te metes en problemas, tú vas a ir a adorar a Dios. Vas a salir lleno de la gloria de Dios. Sí, Yes, amén. aleluya. Entonces ninguno que ama a Jesucristo se enreda en los negocios de este mundo. Sencillo. Yes, aleluya. Sí, amén, amén. Tal vez te van a llamar religioso, porque tú te estás apartando de los negocios de este mundo. Porque tú no estás metiendo a tu casa las cosas del mundo. Te van a llamar religioso. Hey, hermano, ¿y usted no tiene una cervecita aquí? Para nosotros los invitados en su casa. Tráigase una cervecita. Ay, mío. Vive Dios. Un hermano tenía en su casa las botellas. Todavía tenía las 100 años. Todavía tenía la Bucanas. Llegó un hermano y le dice, hermano, un día que se deprima, dice, va a correr y va a agarrar esas botellas. Ay, santo. Saque esa basura de la casa. Hay hermanos que tienen el billar todavía adentro de la casa. No necesitamos eso. Necesitamos más de Dios. Un altar que diga santidad a Jehová. Sí, Señor. Un altar para ir a postrarse ante Dios. Sí, Señor. Cada quien decide lo que va a hacer. Sí, Señor. Pero tú, si quieres ser un buen soldado de Jesucristo, haz lo que la palabra de Dios enseña. Vive en santidad. Guárdate para Dios. Ámalo más que a todo en esta tierra. Y nunca te irá mal. Y el día que menos te lo imagines, que venga Cristo, vas a ser arrebatado con Él. Oh, gloria. O cuando la muerte venga y toque tu puerta, ángeles de Dios te van a levantar. Sí, Señor. Y vida eterna, tranquilidad. Dios, Padre. Donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, Yes, donde aleluya. mora el león Señor. y mora la oveja juntos y no se muerden. Oh, sí. Aquí hasta los animales se han impregnado de maldad. Los perros se pelean con los gatos. Los leones se comen cuanto animal encuentren. Todo se ha vuelto odio, se ha vuelto maldad. ¿Quién nos puede separar de eso? Jesucristo nada más. Sí, es, aleluya. Pero si quieres la casa celestial, Santo, poderoso. ya tienes el boleto, no lo vendas. Compra la verdad y no la vendas. Gloria a Dios. Ya tienes el boleto para ir al cielo. Solamente pelea como un buen soldado de Jesucristo. Gloria No a tires el boleto Sí, Padre bendito. como tiró Santo. Esaú la herencia que era para él de la bendición por un plato de lentejas. No tienes tu boleto, llévalo. Sí, Llegará el momento que tengas que entregar cuentas con Dios. ¿Dónde está tu boleto? Aquí está. Me mantuve fiel, te amé, perdoné a todos los que me hicieron daño, Gloria a Jesús. te buscaba, hablaba contigo. Hoy yo te conozco, ven para acá. Sí, Padre bendito. Santo. Pero el que se apartó y se enredó en los negocios de este mundo, yo no te conozco. Tú le cantabas al diablo, cantabas rancheras, cantabas reggaetón, te ibas a las discotecas siendo cristiano. Yo no te conozco a ti, porque tú adorabas a aquel que es mi enemigo. El diablo es enemigo de nosotros, Sí, Señor. no las personas, el diablo. Padre. Y lo que el diablo hace lo debemos de aborrecer nosotros. Sí, Padre. Nosotros tenemos que amar lo que Dios enseña. Amar a las personas, por supuesto. Sí, Amar a las almas, amar a los hermanos. Aleluya. Aún aquellos que nos hacen daño, como un buen soldado de Jesucristo. sí, Padre. Amar al Señor y su palabra. Ama más a Dios. Sí, Padre. Y cada día aléjate más de este mundo. Hasta aquí termino el mensaje. Gloria a ti, Jesús. Ya les di mucha palabra. Y la gloria sea Aleluya. del Señor. Gracias, Póngase de pie. Aleluya. Vive Póngase de Dios. pie. Aleluya. Pase enfrente, por favor. Vamos a acercarnos más a Dios. Yo le invito en este momento que pase enfrente. Que pase enfrente. Y vamos a acercarnos, vamos a adorarlo al Señor más. Con una palabra que tú le digas al Señor, un te amo. Tú estás tocando el corazón de Dios.
Si tú te estabas enredando en los negocios de este mundo, sencillo, pídele perdón nada más. Y aléjate, apártate de todo lo que te aleja de Dios. Ten misericordia, oh Dios, perdona. Vamos en este momento a orar un momento al Señor. Ninguno que milita, hermana, en el camino de Dios, ninguno que está peleando la batalla se enreda en los negocios de este mundo. Desenrédate de lo del mundo. Acércate más a papá Dios. No te irá mal, te irá bien siempre. Te irá bien. Oh Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Dios mío, manifiesta de tu poder, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Solamente exprésale lo que sientes. Un día vas a tener que ver esas calles de oro si tú quieres. Él ya te dio el boleto. Ya te dio el boleto.